bomba de frenos. La bomba de frenos, también denominada cilindro maestro, es el elemento que transforma la fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno en presión hidráulica. Por normativa de seguridad, los vehículos deben tener dos circuitos de mando de freno independientes, por lo que las bombas tienen dos cámaras de presión separadas accionadas por dos émbolos que trabajan en serie. La fuerza ejercida por el conductor sobre el pedal de freno es amplificada por el servofreno y transmitida mediante su émbolo de mando a la bomba de frenos. La primera fase del desplazamiento se destina a recuperar el juego existente entre el émbolo de mando del servofreno y el émbolo primario de la bomba. Este espacio es necesario para que los émbolos puedan en todos los casos retroceder lo suficiente para compensar las dilataciones causadas por la elevada temperatura de trabajo del líquido de frenos. Recuperado el juego libre, el émbolo de mando del servofreno contacta con el émbolo primario desplazándolo. El movimiento del émbolo primario es transmitido por el resorte de recuperación primario al émbolo secundario, provocando la deformación del resorte secundario de menor dureza que permite avanzar el conjunto. Junto con los émbolos se desplazan los anillos flotantes, que al sobrepasar los pasos de entrada del fluido desde el depósito sellan las cámaras de trabajo. El avance del conjunto provoca la disminución del volumen de la cámara secundaria y la expulsión del líquido de frenos con un leve aumento de presión. Dicha presión es suficiente para desplazar los émbolos receptores y presionar las pastillas contra el disco, pero insuficiente para producir fuerza de frenado en las ruedas. En el momento que las pastillas hacen tope con el disco, la presión existente en la cámara aumenta hasta alcanzar un valor suficiente como para iniciar la deformación del resorte de recuperación primario. La deformación del resorte permite el avance del émbolo primario respecto al secundario, reduciéndose el volumen de la cámara primaria que fuerza la salida del fluido hacia los émbolos receptores desplazándolos. Cuando las pastillas hacen tope mecánico con el disco, se eleva la presión en la cámara primaria. Junto con el avance de los émbolos se produce la entrada de fluido por el paso de equilibrado que evita la entrada de aire y la posible deformación de los anillos flotantes y del retén por la presión en las cámaras. El aumento de la fuerza aplicada y del desplazamiento de los émbolos se transformará a partir de este momento en aumento de presión igualado y simultáneo en ambos circuitos hidráulicos de salida. La disposición flotante del émbolo secundario realiza la compensación de presiones entre ambos circuitos a la vez que permite ciertas diferencias de volumen, de modo que se logra compensar los diferentes juegos de retracción de los cilindros de las pinzas de freno y los desgastes. De esta forma, los elementos frenantes primero hacen contacto sin efectuar presión y después reciben la fuerza de forma simultánea e igualada. La construcción de doble diámetro de los émbolos limita su desplazamiento máximo, asegurando el trabajo de presión de seguridad en uno de los circuitos en el caso de que el otro presente fugas u holguras excesivas. Si la fuga afecta al circuito primario, la compresión del fluido del circuito secundario no se realizará hasta que el émbolo primario transmita mecánicamente su fuerza a través de su eje al émbolo secundario. Si la avería afecta al circuito secundario, la compresión del líquido en la cámara primaria no se realizará hasta que el émbolo secundario no haga tope con el cuerpo de la bomba. Cuando se libera el pedal de freno, disminuyen las fuerzas que actúan sobre el émbolo de mando del servofreno y en consecuencia sobre los émbolos primario y secundario de la bomba. Ambos retroceden por efecto de la presión hidráulica y de los resortes de recuperación. Durante el retroceso, el fluido retorna al depósito por el paso de equilibrado y los anillos flotantes abren el paso de descarga de las cámaras de presión, con lo cual se compensa el aumento de volumen del líquido causado por la temperatura, liberando por completo la presión.